en la palabra. Gracias. Bueno, pues yo me uno a la bienvenida que nos acaba de dar Ricardo Rodríguez. Estoy yo muy contento y créanme que para mí fue un honor. Casi le decía yo al ingeniero de Buen que yo estuve muy entusiasta, que yo quería moderar esta mesa de don Oscar, porque es realmente un honor y es una institución en su materia en el país. Oscar de Buen es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica, es maestro en ciencias con especialidad en transporte por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras. Fue subsecretario de Infraestructura entre el 2006 y el 2011. Representó a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes en foros internacionales relacionados con carreteras, tales como la OCDE, la Asociación Mundial de Carreteras, foros binacionales México-Estados Unidos. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones. Ha presentado diversos trabajos sobre temas relacionados con el transporte, la ingeniería civil, las vías terrestres. Es académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería y fungió como presidente de la Asociación Mundial de Carreteras para el periodo 2013-2016. Por si eso fuera poco, fue integrante en la Junta de Gobierno de la UNAM durante el periodo 2013 a 2022. Yo en alguna ocasión, esto no está en su CV, ya lo añado yo, en alguna ocasión alguien por ahí me dijo que el ingeniero de Buen era literalmente Mr. Highway, Mr. Carretera. Así que a mí me da muchísimo gusto y es un honor para mí poderle ceder la palabra, cederle el piso al ingeniero de Buen. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Hernández Trillo, y muchas gracias a los organizadores de este ciclo de conferencias por esta invitación a estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Me avisan, por favor, si sale todo como esperamos. Estaba compartida, tiene que volverlo a hacer porque la dejó de compartir. Ahí está, la estamos viendo ya. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en esta presentación y espero pues aportar a este ciclo con esta presentación que lleva por título Caminos, Vías de Comunicación e Infraestructura de Transporte. La he organizado en tres partes. La primera es un poco, digamos, conceptual, da un contexto para pues entender un poco la composición del sector transporte y los temas que influyen en su funcionamiento y por lo tanto, en la medición de variables relevantes para su funcionamiento. La segunda parte les dará a ustedes una idea muy general, pero cuantitativa de lo que estamos hablando, de lo que tenemos en México en términos de acervos de infraestructura y de movimientos que se producen dentro del sector transporte. Y al final daré algunos ejemplos de temas y de cuestiones que desde el punto de vista de adquisición de datos y obtención de elementos cuantitativos de información pueden resultar relevantes para el conocimiento del sector. Y utilizaré el sector carretero como base de estos ejemplos. Sobra decir, desde luego, como parte de esta introducción, que yo me referiría a todos estos temas como pues, una persona activa en el sector transporte. Conozco algo de datos y de la manera de obtenerlos, pero no soy de ninguna manera un especialista o un experto en la adquisición de datos en general y en transporte en particular. Así que lo que pretendo con esta presentación, pues es dar a ustedes que sí lo son,
elementos para que puedan pues diseñar mejor o entender mejor cómo abordar los problemas de adquisición y procesamiento de datos en el sector de la infraestructura de transporte. Sí cambió la lámina, sí, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí cambió. cambió, sí cambió. Bueno, entonces, a manera de introducción, yo les comentaré que nadie demanda transporte porque le guste transportarse. No, no somos afectos a ir de un lado a otro nada más porque sí, sino lo hacemos porque queremos cumplir un propósito ulterior, un propósito de mayor valor. Entonces, consecuentemente, lo que se dice en el transporte es que la demanda de transporte en general es una demanda derivada. El transporte en ese sentido no es un fin en sí mismo, pero evidentemente si vemos cualquier país moderno, cualquier sociedad actual, pues no la podríamos entender sin el transporte en sus diferentes modalidades. Conceptualmente podemos ver al transporte como el producto de la interacción de varias cosas. Por ejemplo, en esta grafiquita que ustedes ven ahí, aparece un círculo a la izquierda con la T. Ese es el sistema de transporte. Y aparece uno un poco más abajo con una A, que es el sistema de actividades. El sistema de actividades y el sistema de transporte, bueno, debería yo decir, el sistema de transporte que es pues toda su infraestructura, todos sus equipos, toda la información, todos los procedimientos que forman parte de ese sector. Por el otro lado tenemos el sistema de actividades, que es todo lo que hacemos, todo lo que hace una sociedad moderna, sus comportamiento económico, sus actividades culturales, temas de urbanización, de comercio exterior, todo, en fin, lo que compone el conjunto de las actividades humanas. Este sistema de actividades y el sistema de transporte interactúan. El sistema de actividades requiere que nosotros nos desplacemos de un lugar a otro para cumplir ciertos objetivos. Entonces, se produce una relación entre el sistema de actividades y el sistema de transporte que decanta en ese círculo que aparece con una F y que denota lo que llamamos flujos de transporte. Es decir, los movimientos, el tránsito, los desplazamientos que se producen entre un lugar y otro como resultado de esta interacción entre el sistema de actividades y el sistema de transporte. Consecuentemente, para nosotros en el mundo del transporte, pues necesitamos saber qué pasa con la T, con el sistema de transporte, pero también necesitamos saber qué pasa con la A, con el sistema de actividades, y necesitamos medir lo que sucede con la F, es decir, los flujos que se producen en el sector como resultado de esa interacción entre el sistema de actividades y el sistema de transporte. Las relaciones que aparecen marcadas aquí en la gráfica, la R2 y la R3, son relaciones de largo plazo según las cuales los flujos a la larga influyen en el sistema de actividades, por un lado, y por otro lado también en el sistema de transporte. Sin embargo, lo que en este momento nos va a ocupar a nosotros más, nos va a interesar más, es esta interacción entre el sistema de actividades, el sistema de transporte y los flujos que se producen en el corto plazo para pues, efectos de medición y conocer lo que está pasando en nuestro sector. Si lo vemos desde un punto de vista de cómo le hacemos para conocer o qué datos o qué temas nos interesa medir en cada uno de estos ámbitos, del ámbito de la T, del sistema de transporte, del ámbito de la A, sistema de actividades, y del ámbito de la F, de los flujos, aquí a manera muy genérica, pues tenemos varios puntos que ilustrar y que pueden ser objeto de interés para medir componentes, ¿no? En el sistema de transporte, ¿qué nos interesa medir? Nos interesa medir la infraestructura, sus características, vamos a abundar un poquito más adelante en esto. Nos interesa saber con qué equipo rodante contamos. Nos interesa conocer el equipo auxiliar, por ejemplo, en terminales, en puertos, en aeropuertos con el que contamos, el estado físico en el que se encuentran todos esos activos, cuánto valen, cuál es su valor patrimonial, qué vida útil tienen,
y, por ejemplo, temas también como la cantidad de empleos que se generan en cada uno de los ámbitos del transporte. Eso, en términos muy generales, son cosas, son variables que nos interesaría conocer a nivel del sistema de transporte. A nivel del sistema de actividades, pues ahí no les cuento yo mucho. Lo que nos interesa saber es lo que interesa saber para evaluar cómo funciona nuestra economía, nuestra sociedad, cómo evoluciona nuestra población, datos relacionados con el clima, cuestiones que tienen que ver con el sector energético, en fin, todo ese conjunto de cosas que son, digamos, se relacionan de alguna manera con el sistema de transporte y que conforman pues todo ese sistema de actividades que lo rodea y que interactúa permanentemente con él. Por el lado de los flujos, aquí aparece una, yo diría, una primera distinción que cada vez es más importante. Por un lado, el transporte, los flujos de transporte son un producto deseado del sistema de transporte. ¿Por qué? Pues porque lo que nos interesa es desplazarnos de un lado A a otro lado B y consecuentemente el hecho de que me pueda yo desplazar de A a B, pues es algo útil, algo bueno, algo que me conviene. Y en ese sentido, pues yo puedo medir cosas como el movimiento total que se produce en un país, en una región, entre dos ciudades, en una ciudad, etcétera. Puede ser un movimiento de carga, puede ser movimiento de pasajeros, y dentro de eso, pues tengo cualquier cantidad de categorías que podría yo distinguir y que podría yo identificar para precisar las mediciones. Me interesa también temas como la producción, vehículos kilómetro, toneladas kilómetro, pasajeros kilómetro, que es una medida combinada de qué tanta carga o qué tanto movimiento atiendo por un lado, y por otro lado, qué tan largos son los recorridos de esos movimientos. Con lo cual tengo una idea de la intensidad de uso que puede tener una cierta infraestructura de transporte. Hay toda una serie de atributos adicionales que interesa medir, como pueden ser longitud de recorrido, tiempos de recorrido, costos de operación, y podría pues, identificarse aquí una lista adicional de productos relacionados con lo que llamamos el servicio, la calidad del servicio que el transporte provee a sus usuarios. Sin embargo, también del lado de la F aparecen una serie de externalidades que cada vez son más importantes y cada vez son más críticas para una sociedad y que interesa también medir en forma pues, sistemática, consistente y sobre todo confiable para poder tomar decisiones que ayuden a mitigar estas externalidades. Algunos temas que son de interés creciente dentro del sector transporte son, por ejemplo, los accidentes y los costos que implican esos accidentes para el país, la región, la ciudad en la que se producen. Temas como las emisiones, ahora con toda esta preocupación urgente por mitigar el cambio climático, el tema de las emisiones en el sector transporte es cada vez más importante y consecuentemente es cada vez más importante medirlas. El consumo de energía, sobre todo ahora también que estamos buscando cómo sustituir los combustibles derivados del petróleo y utilizar fuentes menos contaminantes de energía, pues es algo también que es prioritario conocer. Y también, ¿por qué no decirlo?, el uso de espacios. El sector transporte ha llegado a consumir espacios, terrenos, espacios urbanos, lugares, ríos, etcétera, que también en un momento dado puede ser considerado como una intromisión o un uso inadecuado de espacios que finalmente son limitados y que tienen usos alternativos que podrían ser de mayor valor. Todo este conjunto de las externalidades en general está asociado con unas consecuencias negativas de los flujos de transporte, que hace algunos años, algunas décadas, recibían muy poca atención, pero que hoy están en primera fila, constituyen uno de los temas de mayor preocupación en la evaluación de cómo está funcionando el sector transporte. Hago una pequeña digresión para comentar a ustedes
cómo se ve el panorama desde el punto de vista de la disponibilidad de datos, de la disponibilidad de información en general en el sector transporte. Aquí en esta tablita se identifican los principales modos de transporte. En el transporte pues hay el modo carretero, el modo ferroviario, el modo marítimo, que está asociado con el modo portuario, y el modo de transporte aéreo. Cada uno de esos modos de transporte tiene su propia infraestructura, sus propios equipos, produce unos ciertos flujos y genera unas ciertas externalidades. Y dependiendo de cómo está el arreglo institucional, la composición de cada modo, la manera como está organizado cada sector y la forma como trabaja pues, consistentemente cada uno de estos subsectores, pues la accesibilidad de los datos es mayor o menor. Por ejemplo, en términos de infraestructura, si nos vamos viendo qué pasa con la columna infraestructura, bueno, pues en el modo carretero, ¿qué es lo que pasa con la infraestructura? Pues, las autoridades normalmente tienen un inventario de carreteras por tipo y por jurisdicción, es decir, qué tipo de carretera es una carretera de 2 carriles, de 4 carriles, de más carriles, es una carretera pavimentada, no pavimentada, em, es esto de jurisdicción federal, de jurisdicción estatal, la atiende un municipio. Y en fin, ese conjunto de informaciones pues constituyen el inventario. De hecho, INEGI con el Instituto Mexicano del Transporte acaban de actualizar o de completar un inventario, yo diría, muy, muy exhaustivo, que está publicado en la página de internet del gobierno mexicano y que ahí pues tiene cualquier cantidad de detalles respecto a la ubicación, el tipo, la jurisdicción de cada una de las carreteras que aparecen identificados en él. Entonces, yo diría, ese tema se está razonablemente dominado, razonablemente accesible, aunque tiene problemas de consistencia y tiene problemas pues de calidad de información en algunos casos. Si nos vamos al sector ferroviario, ahí la cosa está más fácil. ¿Por qué? Primero que nada, porque hay menos vías férreas. Segundo, porque hay unas cuantas empresas, 3 o 4 empresas, que en conjunto manejan la totalidad de las vías férreas nacionales. Y consecuentemente, el inventario que existe es un inventario que es conocido y es manejado por cada una de las empresas activas en este subsector. Esas empresas, pues dependiendo de sus políticas y de sus prácticas de negocio, pues pueden tener diferentes desgloses para caracterizar ese inventario, las características que le ponen o que tienen sus vías. Pero vaya, a lo que voy es que desde un punto de vista general es esto más fácil levantar un inventario de vías férreas en México que un inventario de carreteras. El sector marítimo, bueno, pues no tiene infraestructura como tal, pero en cambio en el sector portuario, bueno, pues tenemos todos los puertos y también ahí el inventario de la infraestructura portuaria disponible lo podemos levantar o lo poseen las llamadas APIs, Administradoras Portuarias Integrales, que son quienes utilizan esa infraestructura para poder prestar los servicios a sus usuarios. Entonces ellos tienen inventarios de toda la infraestructura con la que cuentan, muelles, canales de navegación, dársenas, vías de acceso, en fin, todos los componentes que en un momento dado son necesarios para el funcionamiento de un puerto. Y lo mismo sucede en el sector aéreo. Ahí tenemos varias empresas de aeropuertos, tenemos a ASA, que en conjunto pues, son los encargados de gestionar el patrimonio aeroportuario nacional y consecuentemente pues tienen los inventarios que hacen falta para poder hacerlo adecuadamente. Si nos pasamos ahora a la parte del equipo, pues ahí pasa un poco lo mismo. En la parte carretera, los equipos son los vehículos en circulación, automóviles, autobuses, camiones de carga de diferentes tipos, y tenemos la estadística, por un lado, del Parque Vehicular Nacional, que es de las más robustas, de las más sólidas que tenemos,
Y después, a nivel de cada una de las empresas activas en el sector, pues podemos tener también los inventarios particulares del equipo rodante que cada una de ellas tiene. Y lo mismo sucede en el sector ferroviario, en el sector marítimo, ahí sí con empresas de transporte marítimo, en el sector portuario, con los equipos que las APIs tienen en los respectivos puertos para poder ofrecer los servicios. Y por lo mismo también en el sector aéreo, donde tenemos pues toda la lista de las aeronaves disponibles por cada una de las líneas aéreas. Yo diría que hasta aquí va la cosa, no tiene tantas complicaciones. Es una cuestión de tener cuidado, de levantar los inventarios y de poder pues asegurarnos de que realmente son confiables y de que reflejan la situación actual de la infraestructura y los equipos en cada uno de los sectores. Nótese, sin embargo, que aquí no estoy haciendo ningún comentario sobre el estado físico que puedan tener estos inventarios, tanto de infraestructura como de equipo. Esa es información que realmente no tenemos y que bueno, pues hay que buscar la manera de llenar ese vacío. Donde la cosa se complica es en la parte de los flujos y la parte de las externalidades. Y se complica sobre todo en la parte en el sector carretero. Me lo voy a saltar un momentito para regresar a él y les voy a comentar brevemente el panorama en el ferrocarril, transporte marítimo, el sector portuario y el transporte aéreo, donde los flujos, el movimiento de carga y pasajeros y las externalidades pues todas se pueden estudiar a nivel de las diferentes empresas. Como en torno al flujo se arma, digamos, todo el negocio, pues lo primero que hacen las empresas, pues es saber cómo andan esos flujos para poder saber qué ingresos están teniendo y cómo se están comportando sus respectivas empresas. Entonces, todo el mundo se preocupa por llevar una buena contabilidad de pasajeros transportados, carga transportada y demás. Y consecuentemente, esa parte en general es pues relativamente accesible a quien está interesado en profundizar en estos temas. La parte de las externalidades no es tan fácil porque corresponde a cuestiones internas al interior de cada uno de estos sectores. Están más relacionadas con temas de costos, están más relacionadas con temas de cómo le hacen ellos para producir los servicios que ofrecen y consecuentemente ya implica meterse más a asuntos o a cuestiones que probablemente sean menos del ámbito público y si lo llegan a hacer, pues a veces las empresas no les gusta que todo este tipo de cuestiones se conozcan con mucho detalle. Entonces ahí puede empezar a haber complicaciones para encontrar datos referentes a consumos energéticos, por ejemplo, temas como accidentes, aunque estos los tienen que reportar, pero sí hay ahí como un poco más de caja negra para la obtención de información. Y bueno, regreso al sector carretero, que es el sector, pues, por un lado, donde más movimiento hay, pero donde más problema tenemos para estimar los flujos y para calcular las externalidades. Y la razón muy sencilla de toda esta problemática es que aquí el enfoque en la empresa, pues no nos lleva muy lejos, porque la mayor parte del transporte carretero que ocurre a nivel nacional es un transporte privado, un transporte de individuos, es un transporte de personas como tales, que ocurre fuera, digamos, de los circuitos formales de las empresas y consecuentemente, pues resulta muy difícil descentralizar su medición y de poderla efectuar de una manera exhaustiva y sistemática. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí normalmente? Bueno, pues se hacen muestreos, se hacen encuestas, se estima la cantidad de movimiento que hay, con objeto de tener una idea de la producción y de lo que está ocurriendo al interior de este sector carretero. En la parte de las externalidades, pues pasa lo mismo, donde pues tenemos que hacer una serie de supuestos y una serie de estimaciones para conocer costos de operación de los vehículos, para conocer temas como consumo energético, emisiones, en fin, que tienen una relación con los flujos y que por lo mismo pues resultan endebles en cuanto a la manera de estimarlos, dado el contexto
operativo, digamos, en el que funciona este sector. Y aquí menciono un tema muy puntual, muy específico, que es la parte de los accidentes, donde, aunque ustedes no lo crean, también tenemos lagunas muy importantes en algo que puede ser tan obvio, que puede ser tan importante de conocer. Hay lagunas importantísimas, hay deficiencias metodológicas también considerables, que en un momento dado le dan poca confiabilidad a datos que pueden ser muy importantes, sobre todo pues, para el diseño de políticas públicas que permitan mejorar la seguridad vial, y que en este momento, pues lamentablemente no tenemos bases de datos suficientemente detalladas como y confiables sobre todo, como para poder construir esas políticas. Ejemplos del sector carretero, de qué tipo de datos, digamos, una vez conocido, digamos, el panorama general de cómo está compuesto el sector transporte y los datos que hay, ¿qué tipo de datos nos pueden interesar en un sector como el carretero? Regresando a nuestro marco conceptual, pues en la parte del sistema de transporte, obviamente tenemos que tener un inventario de carreteras, de puentes, de túneles. Nos interesa conocer tipo, longitud, número de carriles que tiene cada uno de esos activos, cuáles son sus características, si está pavimentado, si no está pavimentado, si está pavimentado con asfalto, con concreto, con algún otro material, en qué condición física está bien, está regular, está mal, qué tan vulnerable es a los embates del cambio climático y consecuentemente, por ejemplo, si está en una zona vulnerable o expuesta a huracanes, ciclones, si está en una zona sísmica, si está en una zona pues, expuesta a algún tipo de fenómeno natural que pueda repercutir en su condición física, qué régimen operativo tiene, si es una carretera libre, si es una carretera de cuota, eh, a qué ritmo se deteriora con el paso del tiempo. Esto también pues interesa saberlo. Temas como el parque vehicular, qué parque vehicular tenemos en una región, en una ciudad, en un país, y los empleos. El sistema de actividades no me detengo en él, son los mismos elementos que para el sistema de transporte en su conjunto. Y en la parte de productos, regresando un poco a la temática esta de complejidad de datos que cuesta trabajo obtener, pues los elementales, digamos, son el tránsito promedio diario anual que puede tener una vía, una carretera, una calle, que es un promedio del número de vehículos que circulan a diario por esa vía de comunicación. ¿Qué composición vehicular tiene? O sea, ¿cuál es la proporción, el porcentaje de automóviles, el porcentaje de autobuses, el porcentaje de camiones? Esto influye también pues, en temas como las cargas que debe soportar el pavimento y consecuentemente la posibilidad de que se deteriore más rápidamente o menos rápidamente en función del tipo de tránsito que tiene. Obviamente también me va a interesar saber cuántos pasajeros se transportan en un determinado sistema en un determinado tiempo, la carga, los vehículos kilómetro que se producen. Todo esto son elementos que pues hay que estimarlos porque no tenemos una forma de medirlos así directamente, por un lado, y por otro lado son pues datos básicos que después se pueden utilizar, como veremos un poquito más adelante, para construir indicadores y para poder ver de qué manera pues los combinamos y los utilizamos para producir análisis y para fortalecer la toma de decisiones en el sector. Por el lado de las externalidades, temas que pues ya los mencionamos, pero que en el sector carretero son particularmente importantes, son los accidentes, las emisiones, si se puede por tipo de gas, CO2, otros gases que puedan afectar el medio ambiente. La manera de cómo se distribuye el consumo energético por fuente, que pues, como ustedes saben, en este momento la dependencia del transporte carretero de los derivados del petróleo es prácticamente total. Estamos empezando a ver que se utilizan los vehículos eléctricos, pero todavía su participación en el consumo total es muy baja. Y bueno, pues eso hay que ver cómo se puede hacer para medirlo y para pues, mitigarlo.
Y finalmente, los costos de operación, que son, pues ahora sí que el costo de operar este sistema de transporte, y que en la medida que la infraestructura, los equipos y el sistema que se utilice para producirlo esté en peores condiciones, la repercusión sobre los costos de operación es inmediata y crecen de una manera pues muy acelerada y nociva para los procesos económicos a los que sirven. Bueno, con esto termino, digamos, la parte inicial, la introducción está más conceptual, y voy a entrar muy rápidamente a los números de lo que hay en México en este momento. Me voy a concentrar sobre todo en la parte de infraestructura, eh, aunque también haré alguna mención, sobre todo en el caso carretero, del parque vehicular. Bueno, aquí, según los datos que se manejan en el sector, tenemos alrededor de 400,000 kilómetros de carreteras. Ejemplo, lo que les decía yo de la consistencia, la confiabilidad de estos números. Si ustedes van al inventario que levantó INEGI con IMT, se encuentran una cantidad de carreteras muchísimo mayor que esa. No son 400,000, son 600,000 o 700,000, no sé cuántos. ¿Quién tiene razón? Eh, Hay que verlo. Yo creo que anda más por el lado del INEGI y IMT que por este, por una razón muy sencilla. El inventario que se levantó por INEGI y IMT está basado en información cartográfica, y esto es información documental. Lo que ustedes están viendo aquí es además información documental que se concentra sobre todo en el mundo de las carreteras, mientras que el inventario de INEGI y IMT pues tiene todas las vialidades urbanas, suburbanas, municipales, etcétera, que hay en el país. Sin embargo, lo quiero mencionar porque, pues, ya empezando por ese punto, tenemos una idea de que a lo mejor la base de información sobre la cual estamos sentados no es tan sólida como necesitamos, no es tan sólida como quisiéramos, y tal vez lo primero que necesitamos ver es dónde están esas áreas grises, o dónde están esas áreas de duda, para poder atenderlas y para poder, pues, eliminarlas, ¿no? Bueno, simplemente para completar este panorama, tenemos, digamos, 400,000 kilómetros de carreteras, 165,000 kilómetros de esas están pavimentadas, el resto no. Tenemos algo así como 150,000 kilómetros de carreteras que son las que le dan más servicio, digamos, al país en todas sus regiones, sus áreas, sus diferentes ámbitos regionales. Y tenemos, como vamos a ver también en un momentito, 15 corredores troncales que en total representan algo así como 20 y tantos mil kilómetros de carreteras, que son lo que constituiría la espina dorsal, el esqueleto básico de la red carretera nacional. En la parte de vías férreas tenemos 26,700 kilómetros de vías, de los cuales alrededor de 20,700 son vías troncales y ramales, y el resto pues son vías secundarias o vías que prácticamente no se usan. De todo ese conjunto de vías, 17,800 kilómetros están concesionadas a tres grandes empresas ferroviarias. En el país también tenemos 77 aeropuertos, cada uno de ellos tiene sus pistas, su plataforma, su edificio terminal, vías de acceso, y sin embargo, pues de esos 77 aeropuertos, los 10 principales se llevan algo así como el 75% de las operaciones. Finalmente, en puertos y terminales tenemos 117 en los litorales con los que cuenta el país, pero de esos, 8 pues son principales, están en el litoral del Pacífico, y 7 puertos principales están del lado del Golfo. Los más importantes, como ustedes se pueden imaginar, en el lado del Pacífico son Lázaro Cárdenas y Manzanillo. En el lado del Golfo son Tampico, Altamira y Veracruz. Nuestra flota vehicular, ya aquí entrando a la parte automotora, pues vemos aquí los datos de 2011 y 2021.
En 2011 teníamos 33.2 millones de vehículos. En 2021 tenemos 53.1 millones de vehículos. O sea, la flota vehicular mexicana está creciendo a tasas muy, muy altas, con un efecto diferencial. Si ustedes ven la última columna de esta tablita, eh, pues las tasas de los automóviles son muy altas, crecen a tasa superior al PIB, autobuses igual, camiones y camionetas de carga más o menos igual al PIB, pero vean ustedes las motocicletas, hay una explosión verdaderamente notable del parque vehicular de motocicletas que se ha producido fundamentalmente en la década pasada. Está creciendo a tasas de 14% anual. Esta es una tasa enorme, ¿no? Y esto en unos momentos donde tenemos que ver, pues, cómo mitigar consumo energético, cómo mitigar emisiones, cómo controlar el tema de la seguridad vial, que está muy relacionado con el uso de las motocicletas y demás. Y bueno, un panorama así muy, muy general de cómo está el transporte nacional, tanto en carga como en pasajeros. Aquí les pongo del lado izquierdo la carga transportada en toneladas y del lado de derecho lo que se mueve en términos de tráfico, o sea, de producción de toneladas kilómetro de cada uno de los modos de transporte. En ambos casos se ve un dominio pues abrumador del autotransporte, del transporte carretero. Aquí, ojo, estoy hablando nada más de movimiento doméstico de carga, o sea, no estoy incluyendo tráfico internacional, donde el cabotaje marítimo tiene, bueno, el transporte marítimo tiene un peso mayor y consecuentemente el autotransporte también un peso bastante menor. Pero en general el movimiento doméstico, en el movimiento, digamos, dentro del país, de carga domina en forma muy seria el autotransporte. La menor participación en tráfico que en toneladas se debe a que la longitud promedio de recorrido del cabotaje y del ferrocarril es mayor que la del movimiento típico por carretera. Entonces, por eso la participación del autotransporte en tráfico se reduce un poco respecto a la que tiene en el movimiento de carga. En la parte de pasajeros pasa algo todavía más agudo. Hay un dominio todavía más intenso del autotransporte en movimiento de pasajeros, movimiento doméstico de pasajeros. Ahí pueden ustedes ver que la participación del ferrocarril y del cabotaje es muy reducida. Aparece en alguna medida el transporte aéreo, que sobre todo en el movimiento en tráfico, o sea, en pasajeros kilómetro, como son distancias bastante largas las que se mueven, o sea, las que se desplaza el pasajero que utiliza el transporte aéreo, pues ahí tiene un mayor peso en el panorama general del movimiento nacional de pasaje. Pero igual, el dominio del autotransporte es muy considerable. Entonces, bueno, con eso cierro, digamos, esta parte con algunas preguntas que me parece que son relevantes para los estudiosos del transporte nacional y para quienes de alguna manera están involucrados en el levantamiento de datos y en la producción de información que pueda ser útil para la toma de decisiones y la fijación de políticas públicas en el sector. De ahí, bueno, pues esto, podemos leer estas preguntas, podemos detenernos con ellas, pero pues básicamente abordan los temas que ustedes tienen en la agenda, que tienen como temas de preocupación, los acervos, el valor de ese patrimonio, las condiciones físicas en las que se encuentran los diferentes elementos del transporte, qué vida útil les queda a cada uno de esos activos, a qué tasa se deterioran y cómo se va perdiendo capacidad en cada uno de esos activos en el país, temas relacionados con la inversión presupuestal, a dónde va, cómo se distribuye, quiénes son los responsables de efectuar inversiones en infraestructura y, bueno, cómo se compara la disponibilidad o los recursos disponibles para inversión en infraestructura con lo que realmente necesitamos.
para conservar, modernizar y expandir el sistema de transporte? Todas estas preguntas son preguntas pues relevantes para la conducción del sector y en muchos casos no tenemos todavía información suficiente como para poder responder estas preguntas en forma bien informada y bien confiable. Un comentario, ahora que entramos en temas ya más particulares, más específicos que pueden ser del interés de ustedes, pues exponer brevemente algunos temas que son relevantes para la gestión de la infraestructura y de los activos de un sector como el transporte y en particular como el transporte carretero. Aquí en esta pequeña lámina pretendo ilustrar en forma pues, muy sencilla, muy gráfica, cuál es el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura de transporte. Esto vale para una carretera, para una vía férrea, para un puerto, en fin, para cualquier tipo de infraestructura que sirva en el sector. Y me atrevería a decir que incluso fuera del sector transporte, este es un ciclo de vida de proyectos de infraestructura muy representativo de cualquier tipo de infraestructura. Donde, bueno, el ciclo de vida empieza pues con la planeación de esa infraestructura, continúa con la preparación de los proyectos, o sea, de la ingeniería necesaria para eventualmente materializar esa idea, ese activo. Luego viene un proceso de licitación para poder asegurar pues, términos competitivos que permitan la contratación eficiente de los servicios a través de los cuales se va a materializar la construcción de ese activo. Viene después la ejecución, es decir, la construcción y la puesta en servicio del activo del que se trate. Y finalmente su operación y su mantenimiento, que es la fase durante la cual se van a generar los beneficios y va a prestar el servicio que motivó el desarrollo de esa infraestructura. En términos de tiempos, la planeación, bueno, pues es una actividad permanente, es algo que constantemente debemos estar pues activando, actualizando, matizando para poder tener siempre una planeación, digamos, unos planes relevantes, aplicables al desarrollo del sector del que se trate. Eso pues es una actividad permanente que tienen que llevar a cabo las entidades responsables de cada uno de los sectores de infraestructura. Cuando ya se decide, bueno, incluye pues el diagnóstico del sector, cuál es la problemática, cómo identificar, evaluar y seleccionar soluciones conceptuales, de qué manera podemos priorizar los proyectos y un poco su evaluación para tener una idea de cómo jerarquizarlos a nivel de un programa que incluya varios proyectos. Cuando ya se tiene un orden de prioridad y una decisión respecto a qué proyectos convendría ir elaborando, bueno, pues pasamos a la etapa de preparación de proyectos, que es toda la fase de generación de los elementos que se requieren para volver realidad ese proyecto. Básicamente ahí tenemos toda la ingeniería necesaria para diseñar la obra de la que estemos hablando. Y tenemos también toda la parte de obtención de permisos ambientales, de uso del suelo, de disposición de recursos y demás, más toda la parte relacionada con la obtención de los terrenos, lo que en la ingeniería de vías terrestres llamamos los derechos de vía, para poder asegurar que tenemos la franja de terreno en la cual se van a construir los activos de infraestructura posteriormente. Y en esta fase también pues, se exploran opciones de financiamiento que en un momento dado puedan estar disponibles para llevar a cabo la obra en cuestión. La licitación, donde aquí suponemos que es un proyecto que va a licitar una dependencia pública y que, bueno, pues consecuentemente requiere apegarse a las disposiciones de la Ley de Obra Pública, que haya una competencia pues, leal entre los interesados en hacer la obra. Requiere que se preparen bases de licitación, que se preparen modelos, que se lleve a cabo un proceso de licitación. Ese proceso de licitación culmina con la presentación de unas ofertas que se evalúan y se falla y se otorga el contrato a una determinada empresa. Viene luego la ejecución. Esa fase de licitación toma de medio a un año
debe tener tiempo suficiente para que los licitantes puedan hacer un trabajo suficientemente serio, y bueno, pues para que haya competencia y consecuentemente, pues ese es el tiempo que toma. Y luego viene la ejecución, que es básicamente la obra, donde pues hay una supervisión, hay una gerencia de proyectos, se van teniendo que procesar cambios inevitables durante la ejecución de los proyectos, y eso pues típicamente toma alrededor de unos tres o más años, dependiendo de la complejidad de la obra. Finalmente llegamos a la etapa de puesta en servicio y bueno, pues ese activo que tomó un X número de años, no sé, 6, 7 años, prepararlo, construirlo y ponerlo en operación, pues está listo para prestar servicios, y eso ocurre durante plazos de 30 o más años. Nosotros tenemos hoy en día en nuestra red carretera, por ejemplo, la carretera de Cuernavaca o la carretera vieja de Puebla. Son carreteras que llevan, yo creo que ya casi 100 años o más de 100 años en servicio. Carreteras que pues, siguen ahí en servicio, tal vez ya no sean las rutas troncales que fueron en alguna ocasión, pero siguen estando en servicio, y a lo largo de todo ese tiempo requieren ser conservadas, requieren ser atendidas, requieren pues cierto nivel de preservación para no perder esos activos que de una o de otra manera siguen sirviendo a la comunidad aledaña. Esto es válido para cualquier tipo de infraestructura que tengamos, salvo aquellos casos, cosa que por ejemplo sucede con mucha frecuencia en el sector petrolero, donde un pozo, después de que ya dio todo lo que tenía que dar, pues tiene que ser clausurado, tiene que ser retirado de la producción, y ya abandonado, digamos, en forma explícita. Eso en general en la infraestructura de servicios como el transporte, pues no suele pasar, ¿no? Eh, y bueno, esa infraestructura requiere ser mantenida durante muchos años. Como ejemplos, les decía yo que en nuestra red carretera pues tenemos 15 corredores carreteros que son la espina dorsal del transporte carretero nacional. Aquí tienen ustedes el mapa con la representación gráfica de esos corredores. Como pueden ustedes ver, llegan a prácticamente todo el país. Son los principales corredores que seguramente ustedes conocen, que a lo mejor recorren con cierta frecuencia. Atienden las principales ciudades, los principales puertos, las principales fronteras, y de alguna manera pues son reflejo de las actividades que tienen lugar dentro del territorio de México. Estos corredores, como les decía, son una fracción de la longitud total de nuestra red, alrededor de 20,000, 25,000 kilómetros de carreteras. Y son los que son objeto de más análisis y más estudio para poder acondicionarlos de la mejor manera posible, eh, dada su importancia para el funcionamiento de nuestro sistema carretero. Entonces, para cada uno de estos corredores se han definido una serie de indicadores que aparecen aquí en esta lámina, y que son indicadores que nos permiten jerarquizar o entender de una manera más precisa las características y el servicio que prestan estos corredores a sus respectivos usuarios. Y aquí confluye pues todo ese conjunto de datos y todo ese conjunto de informaciones que con mayor o menor confiabilidad recabamos, o que podemos aspirar a recabar, para poder pues medir en forma confiable y comparar de manera objetiva lo que sucede en los diferentes corredores de nuestra red. Aquí los ejemplos de los indicadores son desde cosas muy básicas como longitud total, que es, pues, lo primero que se ocurre, hasta cosas que son pues, ya mucho más complicadas de obtener, como por ejemplo el indicador número 13, costos de operación vehicular. ¿Cuánto vale la suma de los costos de operación de cada uno de los vehículos que circulan por un determinado tramo carretero a lo largo de un año? Bueno, pues para eso, para estimarlo, necesitamos tener una serie de datos, una serie de metodologías, una serie de elementos que pues nos permitan poder llegar a ese nivel de cálculo. Algo tenemos para poder hacer estimaciones razonablemente útiles,
pero probablemente si nos ponemos a rascar con mucho detenimiento qué tan confiables son las metodologías que tenemos, pues vamos a encontrar lagunas y vamos a encontrar problemas que vamos a tener que buscar cómo superar. Y bueno, simplemente para que ustedes se queden con la idea de los temas que, por ejemplo, se estudian, pues tiene que ver con beneficios del sector carretero o del corredor carretero a su población y a sus áreas de influencia. Tiene que ver con temas como la vulnerabilidad ante el cambio climático. Esto del índice de rugosidad internacional es un indicador del estado físico que tiene cada uno de los tramos, y es una medición que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes efectúa regularmente para poder conocer el grado de deterioro que tiene cada uno de los kilómetros de carreteras de su red. Otros temas, pues el número de carriles, si la es de libre o de cuota la carretera, el tránsito diario promedio anual, que también hay un programa anual de datos viales que a través de muestreos se estima el tránsito promedio que cada día circula por cada uno de los tramos de la red carretera nacional y que bueno, pues es también una fuente de información muy interesante que probablemente convendría revisar y convendría actualizar para asegurarnos de que sea lo más confiable posible. Y así nos vamos. Al final, pues también, por ejemplo, lo que les decía de los accidentes, para poder calcular índices de accidentes que permitan relacionar la incidencia de este tipo de eventos con la cantidad de vehículos kilómetro que se producen dentro de un tramo carretero. Otro ejemplo muy breve que les pongo aquí simplemente como ilustración, em, la gráfica blanca de esta laminita lo que muestra es cómo se deteriora un pavimento con el paso del tiempo. Si ustedes ven al principio donde dice buena, pues cuando la carretera se acaba de hacer, el pavimento está a todo dar y, y no está en perfectas condiciones. Con el paso del tiempo va perdiendo, pues va deteriorándose y la curva va teniendo una trayectoria descendente, de tal manera de que al cabo de unos años el pavimento pues, puede estar en condiciones regulares y eventualmente puede estar en condiciones malas. Esto también se puede medir a través de indicadores como este índice de rugosidad internacional. Hay otros parámetros por ahí más especializados que también se pueden utilizar y que en un momento dado, si ustedes están interesados en medir el grado de deterioro o cómo se deteriora un determinado acervo carretero, yo les recomendaría pues ver en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, efectúan anualmente este tipo de mediciones y tienen algunos modelos ya más o menos calibrados para el caso de México que permiten ver cómo efectivamente se va perdiendo calidad en un pavimento a lo largo del tiempo. Y aquí la lección pues, más importante es que, dado eso, que es una realidad inexorable, si nosotros dejamos que el pavimento se deteriore sin actuar, sin realizar acciones de mantenimiento, lo que vamos a estar provocando es un deterioro y eventualmente una pérdida, pues prácticamente total del activo del que estamos hablando. Y aquí si vemos la grafiquita, los delta C1 y delta C2, esos que aparecen en la gráfica, es el costo de recuperar la condición buena del pavimento. Es decir, si ustedes actúan prematuramente, si actúan oportunamente, el costo de recuperar una condición buena del pavimento, ahí en la flechita donde dice delta C1, es, como se puede ver, muchísimo menor a lo que ocurre si pretenden actuar cuando el grado de deterioro es mucho mayor. Delta C2 representaría el costo de hacerlo cuando la carretera está prácticamente destruida, y entonces en vez de hacer una inversión menor, como podría ser la de delta C1, tengo que hacer una inversión mayúscula para recuperar algo que ya tenía. Y eso es pues, crítico, es un tema de importancia mayor en el diseño de estrategias de conservación de carreteras, toda vez que si lo hacemos bien, pues con recursos
relativamente menores, podemos lograr tener la red bien preservada, mientras que si lo hacemos mal y diferimos acciones de mantenimiento, pues eventualmente lo único que vamos a estar haciendo es tener que invertir muchísimo más en el futuro para lograr recuperar lo que ya teníamos. Otro tema de gran actualidad en donde también se requiere un gran esfuerzo de levantamiento de información y de datos es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Em, Como ustedes saben, bueno, pues actualmente hay una gran preocupación a nivel mundial por el aumento de la frecuencia de eventos climatológicos extremos, huracanes, ciclones, sequías, bueno, pues que afectan al territorio de los países en diferentes maneras. México, como sabemos, es uno de los países más expuestos al cambio climático. Es un país que anualmente soporta entre 10 y 15 ciclones y huracanes intensos. Tenemos pérdidas anuales muy, muy serias por efectos de daños a la infraestructura de este tipo de eventos. Y el sector que más lo resiente, de hecho, hay por ahí algunas mediciones de lo que era el Fonden, donde el 90% de las pérdidas y de los daños que generan los eventos climatológicos al patrimonio federal se concentran en las carreteras, eh, que bueno, pues al estar distribuidas por todo el país son las más vulnerables y las más expuestas a este tipo de fenómenos. Entonces, necesitamos trabajar cada vez más en la prevención, en la adaptación de la infraestructura para poder defendernos mejor del cambio climático, pero también necesitamos tener mucha mejor información que nos diga de qué manera estos fenómenos pueden afectar y pueden influir en las condiciones físicas de nuestra red carretera. Lo pongo ahí nada más como un ejemplo. Y finalmente, pues ya para no aburrirlos más, algunas conclusiones de esta presentación que espero les haya resultado interesante. Uno, pues es que el patrimonio de infraestructura de un país como México es algo pues, muy valioso, es producto de el esfuerzo de pues, muchas generaciones que han trabajado antes que nosotros. Y hoy ese patrimonio cumple una función muy importante. Entonces, protegerlo y preservarlo es una tarea importantísima, es una tarea prioritaria de quienes se dedican a manejar infraestructura. Para hacerlo, necesitamos pues datos, necesitamos tomar decisiones sensatas, informadas y que bueno, estén muy bien alineadas con las mejores prácticas y con lo que debemos hacer para preservar ese patrimonio de la mejor manera posible. Por ejemplo, a nivel internacional, uno de los indicadores fundamentales en la infraestructura carretera es el valor del patrimonio carretero que puede tener un país. Y con base en el valor de ese patrimonio se hace una estimación de cuánto debería invertir el país en conservar, preservar ese patrimonio anualmente. Yo recuerdo una cifra del orden de 2% anual del valor del patrimonio es lo que la OCDE recomienda como para invertir en conservación de infraestructura a los países miembros de esa organización. Ahora, nosotros pues, podemos estimar el valor de ese patrimonio, pero no tenemos realmente la certidumbre de que lo que hagamos, dados los datos que tenemos y dado el conjunto de elementos que hay para poderlo estimar, que realmente estemos acercándonos de una manera confiable a estimar el valor de ese patrimonio. Entonces, creo que es un ejemplo del tipo de cosa que necesitamos superar, que necesitamos conocer para poder tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, bueno, pues hoy en día que la infraestructura de transporte y el sector transporte en general está expuesta a enormes cambios, o sea, en la parte climatológica, en la parte energética, en la parte informática, en la parte de todo este movimiento o todas estas posibilidades de tener una infraestructura conectada, una infraestructura inteligente y demás, bueno, pues necesitamos allegarnos de la mayor cantidad de información para poder
tomar decisiones inteligentes y sobre todo ayudar a modernizar la infraestructura de una manera consistente con pues el acceso a mejores niveles de vida, mejores niveles de desarrollo y a un mejor aprovechamiento de los recursos con los que cuenta nuestro país. Con esto terminaría yo mi presentación. Les agradezco nuevamente la invitación. Y bueno, pues entiendo que hay un espacio para preguntas y respuestas y pues aquí estoy a sus órdenes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Pues excelente presentación, ingeniero de Buen. Una muy buena presentación. De hecho, déjeme romper el hielo con un pequeño comentario. Conozco una persona adorable, realmente adorable, tiene una discapacidad intelectual y tiene, él tiene una ilusión semanal, su familia se la comparte y se la concede. Él viaja en el metro, es un experto del metro, viaja cada 8 días sin motivo, sin razón. Ya ve que usted empezó diciendo, nadie se transporta sin motivo, sin razón. Yo conozco a alguien y además No, bueno, adorable y se sabe los números de trenes, se sabe toda la estadística que usted se puede imaginar, que nadie se la sabe, se lo puedo asegurar. Él se la sabe. no, pues esto, una disculpa para ese conocido suyo y sin duda, pues es la excepción que confirma la regla. Claro, y es adorable, fíjese. Yo siempre he dicho que lo deberíamos integrar al metro, sería, o sea, que trabaje en el metro, nada más por tener autismo, no le quieren dar chamba y la verdad es que sabe más que todos los que están en el metro. Pues seguramente que sí. En fin, bueno, voy a abrir aquí el piso. Tengo varias preguntas. Eh, la primera pregunta, pues voy a dejar que la elabore Juan Carlos Moreno de viva voz en lugar de leerla. Por favor, Juan Carlos. Muchísimas gracias. No sé si se ve o se oye, porque tengo problemas con la computadora. ¿Se ve y se oye? Sí, sí, se oyen. Ingeniero maravilloso, de veras, ¿eh? Lo que le quería preguntar, usted en su última lámina dijo que hay vacíos importantes en el hacer, bueno, en la mención de infraestructura, pero o sea, esa frase es lapidaria y es lo que, si pudiera usted explorar un poquito más o compartir con nosotros cuáles son, desde su punto de vista, los vacíos más importantes. O sea, como lo puso en la conclusión, si pudiera usted listarnos unos 3 o 4 y ya en esas, no sé si usted ya trató de llenar esos vacíos y se enfrentó con algún obstáculo. ¿Cuáles cree usted que sean los obstáculos principales? Esa es la pregunta de fondo. Y una que es, pues, raya en la anécdota, es que, ¿cómo valoraría usted un tren a Toluca, por decirlo así, que pues nunca se termina, o si es que se termina, su valor es 0 y de repente pasa a ser, no sé, 40? O sea, ¿cómo le hacemos con estas cosas que de repente infraestructura de transportes que no lleva a ningún lado, que no sirve de nada, independientemente que encontremos a gente que le guste mucho irse a subir un puente para ver la vista? Gracias, ingeniero, lo felicito. Muchas gracias, doctor. Bueno, mire, yo creo que los principales vacíos que tenemos en temas de evaluación de, por ejemplo, del valor patrimonial de una red de infraestructura, están relacionados con el saber, digamos, primero que nada, cuál es la totalidad de la infraestructura que tenemos y qué características tiene, que eso en teoría lo deberíamos poder averiguar mediante un buen inventario. Eh, Luego toda la parte de costos, o sea, cuánto cuesta, cuál sería el valor de reponer toda esa infraestructura en función de los costos en que incurriría una sociedad para poder volver a disponer de esa infraestructura en caso de que la perdiera. Y tres, todo este tema de el grado de deterioro, la tasa de deterioro que puede sufrir una infraestructura
pero ya no en términos teóricos, digamos, de una curva académica que se pueda construir en un laboratorio, sino realmente con base en las prácticas, las costumbres, la forma como históricamente se va atendiendo la conservación de la infraestructura de la que estemos hablando. Yo creo que esos tres temas son áreas donde pues, hay oportunidades importantes de mejorar los datos y la información con la que contamos para poder disponer de ese tipo de indicadores. Y bueno, el valor de un tren a Toluca que no funciona, bueno, pues yo creo que por el momento, pues hay que llevar la contabilidad de lo que se ha invertido, lo que cuesta, lo que ha costado poner levantar, digamos, la infraestructura que existe en este momento, pero pues la realidad es que si vemos el valor que esa infraestructura está en este momento reportándole a la sociedad mexicana, pues, su valor es nulo. Yo diría, no solo es nulo, es negativo, porque le ha costado recursos que en este momento pues están inservibles, no están generando un beneficio para esa sociedad que algo sacrificó para destinar esos recursos a esa obra que no está produciendo beneficios. Entonces, yo creo que ahí, pues independiente, más allá del valor y del cálculo de lo que esa infraestructura puede representar, creo que lo importante o lo que hay que buscar cómo pues robustecer son los procesos de planeación y los procesos de preparación de proyectos para que este tipo de inversiones, pues si se van a hacer, se hagan con toda pues, seriedad y todo el conocimiento y el conjunto de elementos que se requieren para que funcionen y para que puedan realmente generar beneficios y no que se cuelen propuestas de inversión que a la hora de la hora resulta que no generan beneficios para la sociedad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, al final de la historia es imposible separar de la medición de infraestructura el tema de costos y el tema de valor, ¿verdad? O sea, no nos podemos decir, bueno, costó, pues si no vale para nada, o al revés, vale muchísimo y cuánto costó. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Fausto. Muy bien, Gracias a usted. perfecto. Nada más tengo un comentario de María Carmen Dircio que nada más lo voy a leer porque creo que es comentario. Señala que las externalidades también pueden ser positivas y ella misma responde, así que responde, claro, las derramas en una evaluación costo-beneficio, pues siempre las derramas positivas también se contabilizan. Así que yo ahí la dejaría. Y tenemos una pregunta, tiene la mano levantada Enrique Provencio, y después le daríamos la palabra a Carla Rojas. Enrique. Está Gerardo Luna también, Fausto, por ahí, no sé si lo viste en una Sí, pregunta acá concreta. los tengo, voy a ir por orden, a como los recibí. Muchas gracias, Fausto. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar al ingeniero de Buen por su excelente exposición. Muchas gracias y creo que aporta muchos elementos para este trabajo de medición de infraestructura y recomendaciones para tener un sistema. El primer comentario es el siguiente. Creo que el doctor de Buen nos ha dado un excelente argumento por el cual necesitamos un sistema de indicadores sobre la infraestructura, su estado y otros elementos, cuando nos dice que se necesita saber el valor actual de la infraestructura de transporte para poder determinar mejor ciertos parámetros por ejemplo, de mantenimiento. Y atendiendo a lo que él mismo dice acerca pues de la incertidumbre que hay en la información sobre el valor del patrimonio carretero, se infiere entonces que, por ejemplo, no podemos tener suficientes elementos para determinar, digamos, de manera directa las necesidades o los requerimientos de mantenimiento. Y creo que esa es una de las razones por las cuales necesitamos tener este sistema.
El ingeniero de Buen desde el principio puso la necesidad de tener datos sobre el valor del patrimonio o del acervo, la vida útil y el estado físico, entre otros, y como también ya mencionó Juan Carlos, al final plantea pues que hay muchas incertidumbres. Ingeniero, mi pregunta directa es, usted ya ha hecho varias sugerencias sobre las maneras de mejorar la información de infraestructura, pero pensando, digamos, en los plazos o los pasos, mejor dicho, para medir mejor, sobre todo el valor presente, las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de transporte y la vida útil, ¿cuál sería su recomendación? Es decir, ¿por dónde ya ha dado mucha información sobre lo que tenemos, pero nos ha dicho hay incertidumbre y nos falta? ¿Qué pasos para usted serían más importantes y quién debería tomarlos? ¿Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano, INEGI o en todo caso, quiénes? Esa sería. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por su comentario y su pregunta. Yo creo que para responderla, digamos, yo desmenuzaría al sector transporte en los diferentes modos en los que funciona. O sea, tenemos ahí mundos completamente diferentes que lamentablemente se hablan poco entre sí. Tenemos el sector ferroviario, el sector marítimo portuario, el sector aéreo y el sector carretero. Yo abordaría en principio, digamos, cada uno de esos mundos por separado y desarrollaría una estrategia específica para cada uno de ellos. Me parece que el sector más crítico por su importancia, por su peso y por la dificultad que hay para obtener datos es el sector carretero. Eh, y ahí en esa parte también bueno, quisiera complementar lo que dije. Hay desde hace tiempo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se hacen esfuerzos muy amplios, algunos de ellos anuales, para poder recopilar información. Entonces, una sugerencia concreta, específica, pues es acercarse a la Secretaría, la Subsecretaría de Infraestructura, y un poco, pues, eh, ver o tratar de establecer algún tipo de mecanismo de colaboración para ver qué información tienen, cómo la recopilan, cómo se podría complementar con otros esfuerzos que pudieran hacer otras instancias y que en un momento dado tuviera un aprovechamiento que fuera constructivo para avanzar hacia los objetivos que a ustedes les preocupan. Creo que un instrumento importante de esa colaboración podría ser el acercamiento que ya existe entre el Instituto Mexicano del Transporte y el propio INEGI, y que esa relación podría reforzarse ya con base en los acuerdos ya tomados y en los proyectos de colaboración ya existentes, para ampliarla a otros temas que pueden resultar pues relativamente accesibles y que en un momento dado permitirían tal vez avanzar con mayor rapidez hacia la consecución de algunos de los objetivos que se buscan. Muy bien. Muchas gracias. Carla, por favor. Fausto, muchísimas gracias, ingeniero. Pues me sumo a las felicitaciones, realmente da mucha seguridad, ¿no? Cuando uno oye a una gente como usted, con tanta experiencia en un tema tan complicado y que tiene tantas aristas. Ingeniero, mire, yo me pregunto lo siguiente, en materia social, ¿si habría alguna manera de dimensionar cuál es el impacto del sector carretero en la sociedad? No solamente en las actividades, digamos, económicas de transportes de carga, sino en los beneficios, pues, a las poblaciones, a las localidades rurales, etcétera, ¿no? Y dónde faltaría la construcción de esta infraestructura por temas meramente sociales como de salubridad, etcétera, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es mucho más técnica. Tendría que ver en esto que usted dice con estos vacíos de información. Si usted considera
que el uso cada vez más frecuente de los modelos BIM, de los Building Information Modeling, en la construcción, sobre todo de carreteras, podría permitirnos estimar un costo por metro cuadrado de la carretera, ya sea por su tipo y por la región en la que se ubica, como para por lo menos tener una idea global, no muy general quizá, del valor de ese patrimonio carretero. Creo que en el caso ferroviario sería pues no tan preocupante el caso como en las carreteras, por lo que alcancé a entender de lo que usted expuso, y también como para poder estimar la resiliencia del sector ante lo que usted bien comentó, el incremento de los fenómenos hidrometeorológicos en el marco del cambio climático. Muchas gracias, ingeniero. Discúlpeme, bueno, primero, muchas gracias por su pregunta, muchas gracias por sus comentarios. No le entendí bien al sistema al que hizo referencia en la segunda pregunta. No le escuché bien. Son estos modelos de información, se llaman, en español les pusieron modelos de información para la construcción. Es el llamado no sé si los conocen, MIC les puso la Secretaría de Hacienda, y en inglés el uso común es Building Information Modeling. Sí, perfecto. Sí. Gracias, correcto. Ingeniero. Bueno, muchas gracias. Mire, bueno, pues en el primer tema vaya, de lo que capté ahí, porque, perdón, no la escuché demasiado bien, entiendo que su preocupación es ver cómo medir, digamos, la repercusión que la infraestructura puede tener en temas de comunicación y de eliminación de aislamiento de comunidades lejanas, comunidades rurales y demás. Bueno, yo creo que eso es pues es parte de la esencia y de la razón de ser básica, fundamental de la infraestructura carretera. No tiene sentido hacer muchas cosas si no vamos a beneficiar a la gente, si no vamos a poder pues dotarla de mejores elementos para elevar su calidad de vida y para poder tener pues ahora sí, con mejores condiciones para desarrollar su vida. Un tema que es muy interesante es que ahora bueno, pues como ustedes saben, en el año 2015, me parece, o 16, se preparó una nueva versión de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. De esos objetivos son 15, de esos 7 tienen que ver con infraestructura vial y muchos tienen que ver en forma indirecta con la prestación de servicios de apoyo para pues la eliminación de la pobreza extrema, para mejorar las condiciones de accesibilidad a comunidades rurales, comunidades aisladas y en general, bueno, pues para buscar la manera de influir de manera positiva en la elevación de las condiciones de vida, sobre todo de los sectores más marginados de la población. Entonces, esa es una función pues, permanente, histórica y que seguirá siendo muy importante para la infraestructura carretera. Y bueno, pues tendrá que seguir atendiéndose y en la medida que tengamos indicadores que permitan medir en forma más precisa ese efecto, pues creo que podremos conocer con más detalle dónde estamos bien, dónde hace falta hacer algo más y en fin, orientar las decisiones de inversión. En la parte de lo que usted señala de los modelos, el BIM, digo, son herramientas modernas muy interesantes que sin duda efectúan una contribución muy importante a la preparación y ejecución de proyectos de inversión en materia de infraestructura y que a la larga pues sí van a transformar en forma muy significativa la manera como se desarrolla infraestructura en el mundo y en México en particular. Yo creo que todavía no estamos ahí, nos falta caminar para poder llegar a una generalización en el uso y aprovechamiento de este tipo de herramientas, pero que sin duda sí debemos estar al día, debemos informarnos de cómo funcionan, qué requisitos tienen, qué beneficios pueden empezar a generar y empezar a aplicarlos de tal manera que gradualmente se pueda dar un cambio que nos permita y nos ayude
a mejorar la calidad de los trabajos que hacemos y de la información con la que contamos para hacer esos mismos trabajos. Muy bien. Gerardo Luna, ¿quisieras preguntar de viva voz o quieres que yo la lea? Bueno, la voy a leer. Gerardo Luna Castañeda, ingeniero, nos pregunta qué tanto se usan registros administrativos en la obtención de los indicadores y qué tan viable podría ser su uso. La realidad es que los indicadores que yo presenté son indicadores que se aplican o se han aplicado, digamos, a la medición de las condiciones que prevalecen en esos 15 corredores carreteros de la red troncal mexicana. Son indicadores que se construyeron ex profeso para la realización de esas mediciones y se construyeron con base en datos y en información que está disponible en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concretamente en la Dirección de Servicios Técnicos. No necesariamente están disponibles para todos los años ni para todos los tramos. Entonces hubo que hacer una especie como de rompecabezas para poder llegar al cálculo y a la presentación de esos indicadores que yo presenté. Em, la realidad es que, por ejemplo, volviendo al tema de las lagunas, una manera de eliminarlas sería tener un programa anual o bienal o, en fin, con una periodicidad definida para el levantamiento de todos esos datos que permiten calcular estos indicadores, toda vez que levantar esos datos es un proceso, son procesos costosos, implica hacer esfuerzos pues importantes de medición, de encuestas, de muestreos y demás, para poder disponer de elementos que a su vez permitan calcular o construir los indicadores a los que me referí. No son indicadores que uno vaya a un informe anual y que consulta la página 84 y ahí está el dato que buscaba. No, lamentablemente la manera de disponer de esos datos todavía no es tan fluida y pues requiere un esfuerzo que implica pues, complicaciones que ojalá pudiéramos superar. Muy bien. Tengo una última pregunta y bueno, pues felicitarlo, ingeniero. Hay alrededor de 115 personas colgadas, lo cual habla muy bien de la organización y del expositor. Javier Vázquez Mora nos pregunta que si considera que los estudios de suelo que se hacen antes de construir una carretera tienen caducidad cuando ésta entra en operación. Es decir, ¿Tienen qué, perdón? caducidad. Así textual. Bueno, yo le... Me imagino que ha de querer decir que si siguen siendo válidos. Sí. Bueno, aquí es una pregunta que quizá me doy un pasito atrás para contestarla. Cuando uno lleva a cabo el proyecto de una carretera, pues lo que sucede típicamente es que se hacen estudios representativos, digamos, del terreno por el que va a pasar la carretera. O sea, al ser una obra lineal que puede tener muchos kilómetros de longitud, no resulta costeable ni aconsejable estudiar milímetro a milímetro cada uno de los pedazos de suelo por donde va a pasar la carretera. Entonces lo que se hace son muestreos a base de sondeos, a base de toma de muestras cada cierto número de metros y con base en eso pues se conocen las características del subsuelo, se puede medir su resistencia natural, las características que tiene y consecuentemente pues el tipo de solución que se le debe dar a la estructura de un pavimento que va a colocarse sobre él. Y por estructura me refiero pues, a cómo se debe
compactar el terreno, qué tipo de materiales se deben utilizar para construir la base del pavimento, la subbase, y luego pues la estructura del pavimento propiamente tal. Entonces, esos estudios son estudios indicativos, estudios lineales, que evidentemente pues tienen que servir como base para el proyecto ejecutivo de cada carretera. Y bueno, estos si son válidos cuando se ejecuta la obra, pues sí, sí son válidos. Típicamente lo que ocurre también es que pudiera llegar a encontrarse, es frecuente que se encuentren lugares donde las condiciones puntuales de un lugar específico no son las que en su momento se supusieron o se constataron cuando se realizó el estudio, y ya durante la ejecución de la obra, pues se ve que hay alguna diferencia significativa respecto a lo que se preveía, y en ese momento, bueno, pues se hacen estudios específicos, ya más puntuales, más específicos del sitio, para poder adaptar las condiciones del proyecto a las condiciones reales del terreno natural y no necesariamente a las condiciones supuestas. O sea, es un proceso de ajuste que va teniendo lugar a lo largo de la ejecución de la obra, y bueno, pues forma parte, digamos, de un proceso normal para el desarrollo de una obra lineal de estas características. Pues muchísimas gracias. Yo aquí la dejaría en aras también de respetar el tiempo. Estamos a 4 minutos de la hora y media pactada. Le agradecemos mucho, fue un honor y le cedo pues la despedida a Ricardo Rodríguez. No, pues agradecer al maestro de Buen, realmente ha sido una extraordinaria conferencia, creo que hemos aprendido todos mucho de ella, y recordarles que el 4 de noviembre tendremos una conferencia más acerca de infraestructura energética, entonces pues los esperamos a todos conectarse. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Felicidades, Gracias. ingeniero, espectacular. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Muchas gracias.